Saludos mis queridos hermanos, mis queridos amigos. De nuevo con nuestra cita de Vida TV, de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Aquí listo para que podamos conversar nuevamente. Quiero, antes de comenzar, agradecerles por el hecho del respaldo que estamos teniendo en las diferentes redes, en las diferentes plataformas, respaldo que está recibiendo Vida TV. Siga enviando esto a sus queridos amigos o a quien usted quiera enviarle este mensaje, a sus hermanos en la fe, y para que lo escuchen, le den su respectivo like, y así nosotros podamos seguir aumentando la posibilidad de compartir estas buenas nuevas con nuestros amigos o hermanos. Así que muchísimas gracias por esa gentil disposición de atendernos. Hoy quiero compartir una porción escritural, y a partir de esa porción escritural hablarles de algo que tiene esta relación. Yo quiero establecer esta relación: la ley, el evangelio y la generación de la sana doctrina. ¿Por qué quiero partir de esto? Bueno, porque precisamente es lo que Pablo estaba combatiendo desde un principio. Y para ello voy a tener que utilizar la escritura. Nos vamos a Timoteo, en el capítulo, primera de Timoteo, en el capítulo 1, los versos que van del 3 al 11, que dicen de la siguiente manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. A Pablo le preocupaba mucho esto, sobre todo lo que tiene que ver con el citar el Antiguo Testamento, la ley mosaica básicamente, más los profetas, los salmos, y establecer una relación con lo que el Señor Jesucristo enseñó, que no es otra cosa que el evangelio. Así es como tenemos como resultado hoy una sana doctrina. Alguien no puede atribuirse el hecho de que él predica una sana doctrina. No, es responsabilidad de la iglesia traer la sana doctrina, porque la sana doctrina va a abordar la problemática vigente en tiempo y espacio. Eso es muy importante. No podemos seguir trayendo un mensaje que no está acorde con las necesidades que hoy podamos tener. No podemos seguir tratando un mensaje anacrónico, extemporáneo, que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Por el contrario, estamos llamados a traer una palabra oportuna para ser recibida, entendida y aplicada, de tal manera que los resultados no se van a hacer esperar. Así que la sana doctrina es muy importante, pero es importante en la medida en que los que enseñan la palabra, los que predican, pueden, como dice Pablo, la ley es buena.
La ley es buena, solo que hay que darle el correcto uso. El correcto uso. Es así como quiero comenzar con aspectos que tienen que ver con lo que celebraba el pueblo de Israel. Voy a evocar lo que otrora en las escrituras, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibió directrices de parte de Dios para que celebraran fiestas. Y a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque lo que Dios estaba tratando de que el pueblo de Israel captara no solamente era el entendimiento de la aplicabilidad de su voluntad para beneficio de ellos, sino que a la vez que cuando se estuvieran haciendo, ellos estuvieran felices. Lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros, el interés de Dios es que nosotros podamos activar los principios, creer en las verdades que son eternas y que van a ser de gran beneficio para nosotros, con una actitud nuestra de alegría, de gozo. Es por eso que Dios le habló al pueblo de Israel en cuanto a palabras se refiere, con mandamientos y todo, con preceptos. Esto es la fiesta, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primeras cosechas, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la semana, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, y sellaba con el día de la expiación, que era el día 10º del 7º mes, el día de la expiación. ¿Y por qué tendría que tener el pueblo de Israel un gozo al vivir aquello? Porque esto serían buenas nuevas. Lo que el Antiguo Testamento recoge en cuanto a las ordenanzas, a la ley mosaica, a los pactos inclusive que Dios hizo con el pueblo de Israel, luego todo se sintetiza, se recoge como buenas noticias, como el Evangelio. Y ese Evangelio nosotros tenemos que divulgarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que entenderlo y que se constituya en una vida para ser transmitida, para ser mostrada. Esto es de suma importancia porque la interpretación correcta de lo que nosotros hagamos de la ley del Antiguo Testamento con relación a al Evangelio traerá la doctrina que atiende las situaciones en tiempo y espacio, nuestra obediencia, nuestro alineamiento con la voluntad de Dios, pero con gozo. Eso sí no puede faltar porque ese debe ser el común denominador de nuestra actitud en la obediencia a los lineamientos y a las directrices de parte de Dios. Es así como en esa fiesta quiero resaltar la que es más común de todas y lo señala como fiesta, como algo festivo, que es el día de reposo. El día de reposo iba a ser el sábado, que iba a ser todos los sábados. El día en que Dios le mandó al pueblo de Israel a observarla, incluyendo los 10 mandamientos que recibe allá en Horeb. Dios se encarga de decirles que tenían que guardar el sábado, el día de reposo. Creo que eso lo estuvimos tocando en una oportunidad. Pero por ahora yo quiero relacionar no solamente el sábado, que es una fiesta, sino también con otra ordenanza de parte de Dios, que es el año sabático más el año de jubileo. Esas tres cosas. De esas tres cosas salen esencias que hay que vivir hoy. Pero ¿cómo las planteó el Señor? Cuando el Señor Dios, al revelarle
al inspirar a hombres, y específicamente en este caso a Moisés, que fue quien escribió la ley, el Señor Jesucristo, vamos a decirlo en términos muy escriturales, Jehová de los ejércitos, el Señor, Dios Todopoderoso, inspiró a Moisés para que escribiera asuntos que tenían que ver con conceptos que debían estar manejando los israelitas. Y es por eso que introduce en términos festivos asuntos que tenían que ver con conceptos que debían ser manejados y asimilados por el pueblo de Israel. Conceptos como perdón, redención, reconciliación, remisión, propiciación, restauración, restitución, etcétera, etcétera. Estos conceptos fueron introducidos mediante rituales, fiestas y ceremonias en la ley. Pero era para que fuese manejado de tal manera que cuando viniera el Señor Jesucristo, Él les iba a decir la esencia y les iba a hacer las equivalencias correspondientes para que ellos pudieran vivirlo y el Señor Jesucristo poder llevar a efecto el plan salvífico en la parte que a Él le correspondía, que tenía que ver con la justificación. Por cierto, es Pablo quien utiliza esta palabra justificación para referirse, por ejemplo, a la reconciliación, a la redención, a la remisión, a la propiciación. Pero Pablo lo lleva a este término de la justificación en su momento. Pero yendo otra vez al pasado, la ley contemplaba todas estas fiestas, todos estos rituales y todas estas ceremonias, contemplaba estos conceptos que debían ser manejados. Yo siempre quiero separar o que podamos distinguir de una manera muy clara que una cosa es tener un concepto y otra cosa es una definición. Nosotros no podemos definir a Dios, porque definir a Dios es como que si lo conociéramos perfectamente, con medidas y todo, qué hace, cómo lo hace y todas estas cosas. Nosotros, como no tenemos la definición de lo que es Dios, nosotros tenemos es un concepto de Dios, una idea de lo que Dios es. Porque lo que Dios es no cabe en nuestra mente. No podemos explicarlo. Dios, dentro de algunos atributos, Él es incomprensible. Él es eterno. Él es perfectamente justo. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. No podemos explicarlo. Tenemos ideas, tenemos conceptos. Muchos de estos conceptos son recogidos en los rituales, fiestas y ceremonias en base a la ley para que el pueblo los asimilara. Porque si había que entender el perdón, ¿cómo perdonar? ¿Qué es lo que Dios quería que perdonáramos o que practicásemos? ¿En qué término y cómo es que Dios utiliza el perdón para que nosotros pudiésemos tener salvación? ¿Qué es la restitución, lo que es la propiciación, la remisión? Todo esto es mediante fiesta. Ahora bien, el Evangelio lo que trata ahora en Cristo Jesús, teniendo a Dios morando en nuestras vidas, avanzado el tiempo, transcurrida la historia, modificada inclusive la participación de otros idiomas en la palabra del Señor, porque ya entonces no iba a ser en hebreo ni en arameo, que fue una porciones muy pequeñas, contentivas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sino que ahora se suma el griego, que tiene, que es mucho más rico. Entonces hay unas palabras que han evolucionado y unas palabras que inclusive se toman como para expresar
esas ideas que Dios quería transmitir desde el principio. Y una de esas palabras es evangelio, que aun cuando se trataban en la antigüedad como buenas noticias, fue cambiando un tanto esta palabra evangelion, buenas nuevas, hasta ser utilizada con relación a la iglesia específicamente. Porque las buenas nuevas iban a dar la debida interpretación e iban a comenzar a manifestar de una manera más clara lo que el pueblo de Israel manejaba y que muchos de ellos no entendieron, pero que nosotros sí, incluyendo un idioma más rico como lo es el griego. Es así como surge, por ejemplo, la palabra Sabbat, que es el sábado, que es el reposo, porque que Dios quería que nosotros entendiéramos que en él nosotros tenemos reposo. Gradualmente Dios fue introduciendo esta palabra del reposo, del Sabbat, en el pueblo de Israel, para que posteriormente el Señor Jesucristo apareciera y nos dijera, incluyendo a nosotros, que Él es el reposo. Nosotros reposamos es en Cristo, que Él es verdaderamente el reposo de Dios. Entenderlo a Él y comenzar a entender lo que el Señor quiere que tengamos como común denominador para toda nuestra vida, para todo el quehacer diario donde estemos y lo que hagamos, es sumamente importante para que el evangelio sea comunicado con éxito. Y cuando digo comunicado con éxito, el evangelio tiene que ser comunicado con éxito dando un testimonio, no solamente de comprender, de percibir el contenido de lo que es el evangelio, sino además de eso, vivirlo y enseñar a vivirlo mediante la perspectiva que se debe tener del evangelio, que es un método. Y si un método hay que activarlo. Pero cuando lo activemos es porque tenemos claros muchos conceptos. Al pueblo de Israel se le dijo, hay que celebrar el sábado, cada sábado. Esto aparece en Levíticos en el capítulo 23. Con mucha facilidad puede ir en el capítulo 23, versículos del 1 al 3, donde se habla acerca del día de reposo. Y el día de reposo debe estar presente en el resto de las fiestas. Está intercalado de manera festiva cuando llegara la otra fiesta que tenía que ver con el año sabático y luego con el año de jubileo. Y es así como comparto con usted, por ejemplo, lo que dice aquí en el capítulo 25 de Levítico, donde dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, para todo el fruto de ella para comer. Entonces luego comienza en el versículo 8, inmediatamente después de esta festividad que tiene que ver con el año sabático, viene el año de jubileo, la explicación, la ordenanza que Dios hace. ¿Por qué están estrechamente relacionadas? Muy bien. Y dice en el versículo 8, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º y los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta
por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Aquí hay una cantidad de principios económicos, sociales, jurídicos que nosotros tenemos que percibir para poder aplicarlos el día de hoy. Cuando nosotros entendemos, repito, cuando nosotros entendemos todas estas cosas y hacemos una analogía o le damos la aplicabilidad que corresponde para el tiempo presente con el Evangelio, entonces nos damos cuenta que esto es para ser aplicado hoy también a nuestra vida cotidiana. Y eso nos hace vivir en gozo permanente. Nos hace vivir reposados en Dios, reposados en Cristo. El pueblo de Israel tenía que trabajar 6 años la tierra. Y en el 7º año tenía que hacerla descansar. Pero en el 6º año, Dios les dijo que les daba garantía de que el rendimiento de su siembra iba a ser tal que iba a ser suficiente como para que ellos descansaran la tierra en el año 7º, pudieran sostener a su familia, a sus criados, hasta los extranjeros que estuvieran con ellos trabajando, a sus bestias, a sus animales, sus necesidades, no solamente del 6º año, sino del 7º y del 8º, para que al término para que en el 8º, cuando tendrían que otra vez iniciar el proceso de siembra, bueno, no los agarrara pasando necesidades. Eso es una promesa de Dios. Y esto, ¿cómo se come hoy esto? ¿Qué aplicabilidad puedo darle esto a la vida cotidiana de la iglesia? ¿Cómo relacionar esto que Dios le dio al pueblo de Israel para que luego en el Evangelio consiga cabida y explicación para que se transforme en una vida cotidiana, en la aplicabilidad de estas cosas, en su esencia, para cubrir tiempo-espacio? Luego, el año de jubileo, y ya voy a dar una explicación, el año de jubileo era 7 semanas de 7 años, que serían 49, y en el año 50 era decretado el año de jubileo. Por cierto, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en Nazaret y lo invitaron pues a que trajera una palabra, allí en la sinagoga, le pasaron el rollo de Isaías, él abrió y leyó una porción que se encuentra hoy en nuestras Biblias, en el capítulo 61 del profeta Isaías. Entonces, él les dijo precisamente esto. ¿Por qué el Señor apertura con esto? Y luego le dice, yo he venido a traer las buenas nuevas. Yo he venido a traer libertad a los cautivos, a los que están en la cárcel, libertad, a los pobres, el evangelio. Y comienza a describir lo que él iba a hacer, vamos a ver, como equivalencia, lo que yo les envié con los profetas para que lo vivieran en términos de festivos, sin mucho entendimiento ustedes, yo les estaba colando los conceptos que hoy vengo a aclararles con respecto al perdón, a la misericordia, a la benevolencia, a la libertad, todas estas cosas. Yo vengo a enseñárselos, a explicárselos y a vivirlo para que cuando termine yo de hacer la parte que tiene que ver con la justificación en la cruz, cuando yo muere, resucita, asciende a los cielos, les envía el Espíritu Santo y entonces se constituya la iglesia, ya la iglesia va a tener que
no celebrar en términos de fiestas, rituales y ceremonias como lo estaba haciendo Israel, sino que tendrá que traer el entendimiento de eso que no entendió mucho Israel, de acuerdo a ese testimonio, y entonces vivirlo, aplicarlo para que pudiera el hombre ser salvo, para ser salvo. No solamente salvo de la muerte eterna, sino salvos en cuanto a salud, gozo, liberación, emancipación, todas estas cosas que estaban allí en Isaías en el capítulo 61. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y en aquel momento, según lo que compartimos la vez anterior, en Lucas, en el capítulo 4, bueno, ellos más bien se enojaron en gran manera porque no entendieron. Pero hoy estamos conversando acerca de estas cosas, retomando este asunto y dándonos cuenta de que la posibilidad cierta que Dios ha manifestado en enseñarnos, en el poder hacer analogías, de poder activarnos en esto que tiene que ver con la exégesis y la hermenéutica, para descubrir, para dar la debida aplicabilidad a aquellos conceptos inherentes en la ley mosaica, hoy se constituyen en una sana doctrina. La sana doctrina que va a responder a las necesidades que hoy tenemos, como se lo señalé al principio de esta conversación. Entonces, para sintetizar esta parte, el sábado cubría un ámbito particular de obediencia en el tiempo. Correcto. No es solamente ser obediente al Señor, sino hay que hacerlo en el tiempo en que hay que ser obediente. No es cuando nosotros nos salga o nos plazca, es cuando el Señor nos dice. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo hagamos, con alegría, con gozo, porque es un asunto de carácter festivo. El sábado entonces cubriría el ámbito particular. El año sabático es con relación a la tierra, ¿sí? Con relación a la tierra. La tierra está viva, hermano, y Dios sabía que había que darle un reposo. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia porque nunca observaron esto que el Señor les daba como mandamiento del año sabático, de que en el séptimo año tenía que descansar la tierra. ¿Por qué tenía que descansar la tierra? Porque tenía que ser remineralizada, tenía que no ser debilitada por el uso continuo de la tierra. La tierra está viva y Dios sabe que se trata de un asunto cíclico. Por eso lo hizo mandamiento, pero en calidad festiva, con gozo, con esperanza, porque es que Dios se iba a encargar del asunto de la provisión en el momento en que no estuvieran trabajando la tierra. Tenían que descansar. Y muestra de ello es que en el capítulo 36 del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, dice así: con respecto a la desobediencia en que incurrieron en reiteradas oportunidades el pueblo de Israel en no observar muchos de los mandamientos que Dios les dijo, y se los llevaron cautivos a Babilonia. En tal sentido, el escritor de las Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 20 y 21, dicen así: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de Nabucodonosor y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo por todo el tiempo de su asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El pueblo de Israel desobedeció una y otra vez.
no atendieron el asunto de que la tierra tenía que reposar. No lo atendieron. Por cierto, hoy no se atiende ni se medita acerca de que Dios escogió este mecanismo para que quienes se dediquen a la actividad agrícola lo atiendan, porque la tierra está viva y Dios, ¿quién más que Él, que fue el que la formó, el que la hizo, el que la creó, sabe que la tierra necesita un descanso? Hay muchos cristianos hoy dedicados a la agricultura que más bien entran en la dinámica que el mundo propone de los fertilizantes químicos, y en la utilización de estos fertilizantes químicos deterioran la capa vegetal, deterioran las capacidades de los suelos, y entonces terminan en una crisis donde ya el rendimiento no es el mismo, terminan con cuentas rojas en sus contabilidades y terminan perdiendo sus cosechas, se van debilitando como empresarios del campo, y luego hay que aplicarles el jubileo, el perdón, y no hay un plan de perdón en el mundo para quien pela y no quiere conocer las leyes de Dios. Yo recogí aquí algunas cosas que investigué y dice así acerca de la utilización de los fertilizantes químicos de una manera inadecuada. Dice, el objetivo de los fertilizantes químicos es el rendimiento de los cultivos. ¿Sí? Muy bien, y ha habido un rendimiento en la utilización de estos cultivos por la utilización de estos fertilizantes químicos, como el fósforo, como el potasio, el nitrógeno, y se gastan al año miles de toneladas en la combinación de estos factores para que pueda haber el fertilizante, pero se hace desmedidamente porque no se quiere atender la sugerencia de parte de Dios sin tener que utilizar los fertilizantes. La agricultura convencional depende de la aplicación de fertilizantes minerales solubles con el fin de lograr mayor rendimiento en los cultivos. ¿Pero a qué costo? Escuche esto. Por la aplicación excesiva ha producido eutrofización, toxicidad de las aguas, contaminación de las aguas subterráneas, contaminación del aire, degradación del suelo y deterioro de la microfauna. Por último, el efecto del aire se debe principalmente por la aplicación inadecuada de los fertilizantes. ¿Qué es eutrofización? Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en el lago, en la laguna, en el embalse, a causa de la proliferación de ciertas algas. Hoy muchos utilizan una cantidad excesiva, no le dan el reposo a la tierra, como que si está escrito en la Biblia como un capricho. Cuando Dios decía que dejaran que el día séptimo, en el año séptimo, dejaran que los frutos salieran y cayeran y se pudrieran en la tierra, era para remineralizar la tierra, es para fortalecerla, para que siguiera fortalecida la capa vegetal y ofreciera los nutrientes para las siguientes cosechas, para las siguientes actividades económicas. Cuando el agricultor israelita hacía caso omiso a lo que estaba establecido por ley, terminaba dañando la tierra y teniendo resultados negativos para su empresa, lo que muchas veces lo hacía pobre y tenía que vender su fuerza de trabajo, quedar en calidad de esclavo. Bueno, no de esclavo, pero sí de un siervo, más suave, ¿no? Ante otros hermanos que eran israelitas, incluyendo a los hijos. Entonces Dios, previendo la cabeza dura de esto, estableció el año de jubileo. ¿Para qué? Para que en el tiempo
que fuera transcurriendo, entonces él siguiera trabajando, bueno, como un siervo, trabajándole a otro, no su tierra, sino la de otro, que sí tenían buena cabeza y posiblemente se habían respetado el año sabático. Entonces, al término del año 50, Dios en la ley estaba proveyendo el año de jubileo, el año de alegría, el año de la restitución, el año de la restauración, el año en que se le devolvía las propiedades o se le devolvía el derecho de seguir trabajando las tierras, por lo menos si no le alcanzaba a este hombre, bueno, al resto de su generación, a sus hijos y a sus nietos. Esto estaba previsto en la ley. El año sabático, el año de jubileo en el año 50. Ahora, ¿qué tienen todas estas festividades? Tienen consigo el perdón, el concepto de perdón, el concepto de la restitución. ¿Qué es la restitución? Darle a cada quien lo que le corresponde gozar. Y la restauración, volver al lugar de privilegio. El poder perdonar las debilidades, el poder perdonar la equivocación, el error de no atender los lineamientos de Dios. Y eso hoy tiene aplicabilidad para nuestras vidas porque nosotros también muchas veces no le damos a nuestra vida el reposo que corresponde en Cristo Jesús. Nosotros nos reposamos en Dios. Hacemos caso omiso de lo que Dios ha previsto en su palabra para que hoy también la iglesia y el mundo actual pueda atender que Dios no solamente atiende lo personal, sino que atiende nuestro ámbito de productividad, la tierra, por ejemplo, de nuestras relaciones sociales, de producción, de la justicia, de la equidad, de lo económico, de lo social, de lo legal. Todo esto es contemplado dentro de lo que es el jubileo. Y hoy nosotros tenemos que atenderlo. Hoy tenemos que atenderlo. Si no lo atendemos, estamos en problemas. ¿Por qué? Bueno, vamos a darle la debida aplicación. Entendemos que el evangelio es más que buenas nuevas. Es un método. Hay que generar doctrina sana. Cada vez que a mí me invitan a predicar, el trabajo es, si yo voy a utilizar el Antiguo Testamento, utilizo la palabra, extraigo los principios, les digo qué es lo que aparece en el Nuevo Testamento que está relacionado intrínsecamente con el Evangelio, y luego viene la aplicabilidad para nuestras vidas. Si esto lo hiciéramos permanentemente, entonces tendría la iglesia permanentemente una doctrina sana que creer y que activar. Los conceptos de ley, escúcheme bien, que hoy tiene su esencia cada uno para ser vivido, los conceptos de ley. ¿Cuál es la ley que nosotros estamos viviendo hoy? No es la ley mosaica. Nosotros no vamos a quemar animales ni a hacer holocaustos. No. Ya eso, Cristo es el que se sacrificó. Ahora Él nos está pidiendo otro tipo de sacrificio. Porque ahora la ley es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora estamos viviendo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de la fe, la ley de la que habla Pablo cuando está explicando en Romanos en el capítulo 8, versículo 2, que también lo habla Santiago, que habla la ley real. ¿Ve? Eso nosotros tenemos que comenzar a detallarlo para que se convierta en una doctrina sana, en una palabra oportuna que da respuestas a nuestras problemáticas presentes. Ahora bien, la obediencia a su palabra, la justicia, el perdón, la reconciliación, la justificación. Todo esto hoy tenemos que manejarlo.
pero debe arrancar, el que está predicando, por ejemplo, debe arrancar por explicar que esta es una equivalencia de lo que en el pasado fue, y ahí lo arranca. Y que hoy se debe aplicar a nuestras vidas en estos términos. Ese es el reto de hoy. ¿Cuál es la doctrina sana que hoy la iglesia está practicando, está viviendo? La que tenemos que obedecer. ¿Es vigente? ¿Es extemporánea? En el caso específicamente venezolano, porque como soy venezolano, en estos días les estuve hablando acerca de la necesidad de la oración. La oración no debe ser vista como religiosamente, como un acto en el que yo tengo que cumplir con un tiempo determinado a mencionar que bendice a Venezuela, Señor, bendícela, que podamos tener la Venezuela que tú pensaste darnos y que nos las diste, pero que por culpa nuestra, posiblemente, en la mayoría de los casos, nosotros incurrimos en una serie de actividades que no estaban precisamente honrando lo que el Señor quería con la divulgación del Evangelio, que el Señor quiere que nosotros prediquemos, sino que estamos haciendo del Evangelio religión. ¿Cómo lo hace la Iglesia Católica? Que vayan a misa el día domingo, se presignan, prenden una vela, echan un saumerio y ya está. Y algo parecido puede hacer la iglesia, porque muchos van a la iglesia, escuchan la palabra, qué bonito predica, y luego ya está, ya hice iglesia y me voy. Y se olvida, entra la palabra por aquí y sale por aquí. Hoy tenemos que entender que el maestro, que el profeta, que el evangelista, que el pastor está bajando una palabra para que usted le dé la debida aplicabilidad. Es más, se lo va a decir, lo más probable es que se lo diga. Y usted lo active día a día. Cuando usted lo activa, está viviendo la vida que Dios quiere. Está en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia está funcionando como debe ser. Cuando oremos por Venezuela, no oremos con vanas repeticiones, ni porque lo hagamos juntos. Es que nosotros tenemos que ir a las escrituras y comenzar a demandar lo que Dios quiere que demandemos. ¿Y cómo es que lo vamos a demandar? Porque es que no vamos a pedir cosas locas. No vamos a pedir cosas que no tienen un basamento escritural. Venezuela es de Cristo, pero nosotros tenemos que orar. No es que llegamos como en algunos que llegan y ponen manos en las paredes. Este lugar es nuestro. No, así no es. Eso debe ser respaldado con una serie de actividades que a la postre termina siendo nuestro. Pero no, los demás no lo van a soltar así nada más. ¿Ustedes creen que el gobierno actual va a soltar eso así nada más? Si hay una estructura que está saqueando al país, lamentablemente. Están saqueando el país. Y a mí me preocupa esto porque nosotros creemos que con las sanciones que los Estados Unidos les están haciendo, básicamente basados en el petróleo y en el mercado petrolero, nosotros creemos que esa es una presión que va a hacer que ellos entreguen o cedan a que hayan actividades normales. No les importa, porque otras riquezas, como el oro, como los diamantes, como el coltán y otras riquezas están siendo extraídas sin ningún tipo de control, poseyendo esas riquezas, haciéndoselas de propiedad de ellos, compartiéndolas, cediendo con algunas concesiones a otro tipo de minerales o a otro tipo de riquezas que hay en Venezuela, y ya está, no hay problema. Yo creo que nosotros tenemos que orar muy fuertemente, dado que cuando nosotros entendemos el panorama, así es como nosotros podemos sacar la palabra oportuna, presentárselas al Señor
en estos términos juntos, en un mismo sentir, y Venezuela será otra. Esta situación, esta parte de la historia parirá a otra Venezuela, porque la iglesia está basada en la sana doctrina, que sabe interpretar, que le está sabiendo dar uso a lo que ya se escribió, que hoy lo tenemos por beneficio, la Biblia en nuestras manos. Me quiero detener en el comentario. Me disculpan ustedes, los que no son venezolanos, pero que puede ser que también los esté azotando o comenzando a azotar a ustedes, latinos, que esté tocando estos asuntos al término de una predicación. Pero es que tiene una estrecha relación de lo que estaba hablando con lo que hoy está pasando en nuestro país. Yo quiero orar con usted en este momento. Señor, yo te doy gracias. Gracias por las bondades, por tu misericordia, por tu grande amor, por la paciencia que has tenido con nosotros. Necesitamos entenderte, Señor, porque la ley no es mala cuando se le da el correcto uso, y sobre todo porque tenemos la suficiente ventaja de tener el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a entender para poder aplicar correctamente esto que tú nos dejaste como regalo, el Evangelio del Reino. Permite, Señor, que cada vez que nosotros nos encontremos y podamos hacer vida de cuerpo, a través de las redes o personalmente en la congregación o en las calles o donde tengamos que citarnos para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, podamos darnos la palabra que viene por obra de la gracia del Espíritu Santo de Dios, para que podamos entender, confesar y aplicar lo que corresponde, de tal manera que los resultados no se van a hacer esperar. Te ruego todo esto, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Si hay alguna persona que en este momento no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, que Jesucristo no es el Señor de él, hoy es día de salvación. Recíbalo, mi amigo, mi amiga, y dígale, yo lo ayudo. Señor Jesús, te confieso públicamente como el Señor de mi vida. Envíame tu Espíritu Santo para que yo comience a vivir una nueva vida que te agrade. Y me dispongo a que en ese agrado tuyo, es porque pueda obedecer a los lineamientos que ese Espíritu Santo me da en compañía de mis hermanos. Lo hago, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos veremos en nuestra nueva cita de Vida TV, de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Dele like, compártalo con otras personas, con otros amigos, con otros hermanos, y nos seguiremos encontrando en esta cita con el gozo más grande. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.